Bien, y voy a anclar a Lucía. Ahí está. Bueno, empiezo entonces. Creo que me imagino ir de corrido y en todo caso que charlemos al final. Igualmente, si les surgen dudas o preguntas, vayan como siempre, las podemos poner en el chat y después compartimos. Eso. Bueno, entonces, para imaginarnos, nos doy la bienvenida a Inglaterra en el 1917. Estamos ahí. Y el recorrido que vamos a hacer un poco es por la vida de Leonora Carrington. Ella nació en el 1917 en Inglaterra, en Lancashire, y murió en el 2011 en México. O sea, esa es su vida. Su vida larga y que empezó en Inglaterra y finalizó en México. Y de alguna manera siento que para poder acercarnos a la vida de ella, lo que en general me gusta pensar es que es una vida en que la realidad y la fantasía van de la mano, o sea, no son dos cosas distintas, van entrecruzadas. De hecho, pensaba que un posible nombre para la charla era fantasía y resistencia. O sea, la fantasía como una manera de resistencia, de activismo, de desplazar los límites. Entonces, un poco creo que la predisposición de nuestro cerebro y nuestra sensibilidad al pensar todo lo que vamos a ver ahora es un poco así, como en el límite entre la realidad y la fantasía, como en ese borde que a veces está muy establecido y en la vida de Leonora no. Van juntas, van de la mano, están todo el tiempo interactuando, desde la niñez hasta que fallece, hasta su vejez. De hecho, hay una pequeña conversación que cuenta su hijo que tuvo con ella cuando ella ya estaba falleciendo, estaba en la cama, y él veía que su hijo Gaby veía que su mamá estaba como mirando hacia la pared, y él cuenta que le dijo, mamá, ¿qué estás mirando? Y ella le respondió, los mirlos, la pared está llena de mirlos. Y esa fue como una conversación en esa instancia. Entonces, un poco para que nos predispongamos a la propuesta, eso, dejando que nuestra cabeza oscile entre realidad y fantasía con naturalidad, sin oponer resistencia, aunque sea una resistencia. Bueno, para empezar, yo voy a ir leyendo diferentes fragmentos, o sea, vamos a hacer un recorrido por su vida, la Yaquina, y voy a ir leyendo diferentes fragmentos de textos y de su obra. Todo esto surgió a raíz del libro que nos comentó Nati San Martín, que es Leonora, de Elena Poniatowska. Les voy a empezar leyendo un pedacito del final. Este pedazo es una conversación que tiene Leonora Carrington con un amigo de ella de su época adulta, pero que para mí nos ubica en quién es esta persona. No lo voy a leer en formato de conversación, voy a leer lo que ella dice nomás. Nací un animal humano femenino y me dijeron que eso significa que soy mujer. Enamórate de un hombre y sabrás lo que es ser mujer. Me enamoré sin saberlo varias veces. Da luz y lo verás. Di a luz 2 veces y tampoco. ¿Soy yo la que observa o soy la observada por una multitud? Je pense, then je suis, pregúntale a Descartes. Como lo que Alicia le respondió a la oruga. Yo no sé quién soy, pero sí sé quién era cuando me levanté esta mañana. Me parece que he debido cambiar varias veces desde entonces. Porque si soy mis pensamientos, entonces podría ser cualquier cosa, desde una sopa de pollo, un par de tijeras, un cocodrilo, un cuerpo, un leopardo, hasta un tarro de cerveza. Si soy mis sentimientos, soy amor, odio, irritación, aburrimiento, felicidad, orgullo, humildad, locura, dolor. Soy ante todo mi cuerpo y ansío una identidad que me desmitifique. Así que trato de limitarme a los hechos. Soy una hembra del género humano que envejece. Decir esto no es particularmente original o edificante. Me consuela imaginar que soy una semilla que puede partirse y germinar en algo distinto a lo que parezco. Le tengo miedo a la muerte porque nadie me la ha explicado. Dentro de mí hay muchos espacios y en uno de esos espacios, al lado de mis sueños, está mi regreso a la tierra. Esto para ubicarnos en ella,
en quién es este personaje que vamos a acompañar a lo largo de su vida. Y para conocerlo, porque este es un texto, es una pequeña conversación del libro de Leonora, pero les quiero leer un pequeño cuento de Leonora, de este libro que se llama Leche de Sueños, que es un libro de cuentos para niñas. Técnicamente es un libro de cuentos para niñas, pero Me de lo hecho, regalaron a mí, al toque. ¿no? Se lo regalé a Luca y Cristóbal me dijo, no, no pasa la censura. ¿En serio? Sí, es muy impresionante. Es muy impresionante. O sea, les voy a contar algo. Es la historia de este libro. Hagamos así, participamos. La historia de este libro es así. Ella técnicamente le escribía estos cuentos en una libreta a sus hijas, que en realidad son 2 hijos varones, a sus hijos. Y un día ella, en una época, trabajaba con Jodorowsky, ¿vieron? El escritor. Bueno, ella tuvo como una historia de amor platónico con él, y hacía los diseños de sus escenografías para sus obras y demás. Y un día de esos agarró y le dio una libreta de cuentos, como un regalo. Tomá, se lo dio. Y Jodorowsky, como muchos años después, incluso habiendo fallecido Leonora, le dio la libreta a sus hijos de vuelta, se lo devolvió. Y ahí ellos lo publicaron como este libro, que técnicamente es de cuentos para niñas, ante lo cual yo me pregunto, che, ¿qué onda? ¿Qué son cuentos para niñas? ¿Cuál es esa división? ¿Entienden? Porque ¿qué hace que algo sea para niñas o para adultos? ¿Desde cuándo está esa limitación? Hay unos cuentos extrañísimos, claramente fueron censurados acá. Compartió ya, pero les voy a leer este que me parece, Juan sin cabeza se llama. Todo esto para tratar de dejarnos impregnar por la cabeza de Leonora Carrington, que es lo que nos permite acercarnos a su vida y a su obra. Y dice así: Juan sin cabeza. El niño Juan tenía alas en lugar de orejas. Se veía raro. Mirá mis orejas. La gente se espantaba. En la noche Juan le gustaba mover sus orejas. Una noche las movió tanto que su cabeza se fue volando por la ventana. Juan quedó sin cabeza y no pudo llorar. El niño sin ojos. Entonces se levantó y fue corriendo atrás de su cabeza, que fue volando de árbol en árbol, como si fuera un pichón. La mamá del niño, mirando por la ventana, vio a su niño corriendo en la noche. ¿Dónde vas? Se fue mi cabeza. ¡Qué desgracia!, dijo la pobre mujer. Ja, 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 se reía la cabeza. Juan corrió mucho, pero no pudo alcanzarla. Su cabeza siempre volaba riendo. Préstame un lazo, dijo Juan a un hombre. Sí. Con el lazo, Juan pescó su cabeza. Volvió el niño a su casa muy cansado, con la cabeza brincando atrás, fuertemente amarrada por el lazo. Mamá, dijo Juan, pégame mi cabeza. Y su mamá se la pegó en los hombros del niño con chicle. Pero, como era la noche, la pegó al revés. Que no se te vuelva a escapar tu cabeza. Y Juan tomó mucho cuidado. O sea, ese cuento, imagínense, empieza, termina, Juan sin cabeza. En esta versión que tengo es Leonora escribiendo un castellano medio difícil, porque estaba cuando en la época en que llegó de Inglaterra a México, su castellano, de hecho, si ustedes ven las entrevistas en internet, hay unas entrevistas muy lindas. Hola, Pame, de ella, y nada, como que el castellano es ese castellano adaptado del inglés. Bueno, eso que les decía antes, ¿qué es lo que define que algo es para niños o para adultos? O sea, ¿de dónde está ese límite? Y volver a lo que les hablaba al principio, de que para mí uno piensa, cuando con mi mamá armamos el taller en su momento, pensamos en la fantasía como un estado de resistencia. O sea, para mí en la vida de Leonora la fantasía es un estado de resistencia, es la manera en que ella se fue resistiendo, fue manifestándose. Mi idea ahora es ir recorriendo la vida de ella a través de sus cuadros y leyéndoles diferentes textos. Lo que les propongo, les voy a leer algo cortito que escribí, es que salir de lo convencionalmente considerado como realidad, ampliar el rango. O sea, para mí requiere un toque de correr el rango de la realidad, como convivir eso que hablamos al inicio de la convivencia de realidad y fantasía.
Y Leonora, o sea, los cuadros de Leonora súper dan para mirarlos y interpretar. Es alguna obra que súper da para ser interpretada, pero ella siempre refunfuñó en relación a eso. Si ven las entrevistas, no le gusta que interpreten sus cuadros. Y de hecho, a mí me hizo, creo que la manera de acercarse a los cuadros de Leonora es mirarlos y dejar que te hablen. Hay una frase de Eve Ward, la escritora argentina, que ella dice, mirar las cosas sin juzgar, mirarlas hasta que las propias cosas te hablen. Y creo que un poco es un tipo de obra que requiere de mirar hasta que la propia, tipo mirar sin que intervenga el racional enseguida. Mirar hasta que la cosa te cuente algo. Muy bien. Les voy a compartir un cuadro. Gente, de una, o sea, al principio dije que opinemos y charlemos al final, pero si quieren intervenir en el medio, avanti nomás. Bien, ¿se ve? Perfecto. Bueno, amigas, estamos en Inglaterra, 1917. Sí, aguante. De Ward. Inglaterra, 1917. La casa que ven atrás es la casa donde vivía Leonora Carrington. O sea, ella es de una familia aristócrata. Esto es Lancashire. Se llama Crookey Hall y esta es donde nos ubicamos en tiempo y espacio, es su casa. Quiero acá. Les voy a leer un pequeño fragmento, por ahí es un poquito más largo este, pero no tanto, que se llama Crookey Hall, que es de este lugar. Para que nos ubiquemos en la vida de este personaje, ¿no? Tipo, en esta casa, en este mundo aristocrático de Inglaterra del 1900. Sobre el mantel de la mesa del comedor se agrandan los platos y los 4 niños, Patrick el mayor, Gerard y Arthur, desayunan porridge. A Leonora les disgusta, pero la niñera, Mary Cavanagh, dice que en el centro del plato de avena encontrará el lago de Windermere, el más bello y más grande de Inglaterra. Entonces la niña, cuchara en mano, come la avena desde la orilla y empieza a escuchar el agua y mira como pequeñas olas se frizan en su superficie porque ha llegado a Windermere. De los ojos verdes de los 3 varones, a ella le gustan más los de Gerard porque sonríen. El comedor es oscuro, al igual que el resto de Crookey Hall. Desde que es niña, Leonora conoce el hollín. A lo mejor la tierra es una inmensa chimenea. El humo de las fábricas textiles de Lancashire acompaña sus días y noches. Y su padre es el rey de la negrura, el más negro de todos, el que sabe hacer negocios. También los hombres que ven la calle son oscuros. Su abuelo inventó la máquina que fabrica Villela, una mezcla de algodón y lana. Y Carrington Cottons se destaca en la región cuyo aire tizna con sus cenizas. Cuando su padre Harold Wilde Carrington le vende a la firma Cortlandt, se vuelve el principal accionista de Imperial Chemical Industries. En Crookey Hall hay que dar muchos pasos para ir de un lado al otro. Dentro de la mansión gótica viven Carrington, viven los Carrington, Harold el padre, Maury la madre, Gerard, el hermano que sigue a Leonora, y es su compañero de juego. No así Patrick, demasiado grande, ni Arthur, demasiado chico. 2 cachorros Scott Terrier comparten sus horas, Rab y Toby. Leonora se acuclilla frente a Rab para mirarlo a los ojos y su nariz roza su hocico. ¿Andás a 4 patas?, le pregunta su madre. Leonora le sopla la cara y Rab la muerde. ¿Por qué haces eso? Podría dejarte una cicatriz, se espanta la madre. Si los adultos le preguntan a los niños por qué hacen esto y lo otro, es porque no saben entrar en zonas misteriosas que se crean entre los niños y los animales. ¿Me estás diciendo que yo no soy un animal?, le pregunta atónita Leonora a su madre. Sí, eres un animal humano. Yo sé que soy un caballo, mamá. Por dentro soy un caballo. En todo caso, eres una potranca. Tienes los mismos ímpetus, las mismas fuerzas, te lanzas sobre los obstáculos y los brincas, pero lo que yo veo frente a mí es una niña vestida de blanco con la medalla al cuello. Estás equivocada, mamá. Soy un caballo disfrazado de niña. Tártaro es un caballito de madera en el que desde niña se columpia varias veces al día. Galopa, galopa Tártaro. Sus ojos negros centellean, su rostro se afila, pelo en la crin de un corcel. Las riendas se mecen locamente en torno a su cuello, que se alarga. Prim, le dicen a
Leonora, bájate, pide Nani. Ya llevas mucho rato. Si no desmontas, tu padre va a venir a meterte a ti el freno entre los dientes. Sus hijos tienen miedo a Harold Carrington. Viven aparte. Su reino es la nursery y saludan a sus padres una vez al día. A veces son requeridos por los adultos para la hora del té en la sala o en la biblioteca. Solo le dan permiso para hablar si se los interroga. ¿Se imaginen el contexto de esa niña, esa casa enorme, ver los padres una vez? O sea, como un mundo que por ahí nos resulta absolutamente distante, ¿no? Voy a mostrarles ahora un cuadro. ¿Va bien, gente? Voy a compartirles ahora un cuadro que es La Nursery. Todas las cosas que les estoy leyendo van a ver que aparecen y reaparecen infinitamente en la vida de ella y en sus obras. Por eso también las traigo. Esa casa enorme, esa relación con su padre que después ella pinta como un candelabro en sus cuadros, los lugares, los personajes, el caballo que la acompaña siempre. Esto es la nursery. Las clases se devanan interminables una tras otra como las cuentas del Rosario. Mr. Richardson, un gordito, tortura a Leonora con la clase de piano 2 veces por semana. Los dedos largos de las manos de la niña alcanzan una octava y por ello el maestro le asegura a Maury que su hija puede llegar a ser buena pianista. Cada vez que Richardson inclina su rostro al teclado, caen sus anteojos pequeñitos y Leonora los esconde hasta que él le implora que se los regrese. Luego siguen las clases de grima y ballet, que se parecen entre sí. Hay que saltar hacia atrás y hacia adelante y dar en el blanco. Preferiría correr por el jardín con sus hermanos, a tomar clases de costura y bordado, y se pica la yema de los dedos del coraje porque no le permiten salir. Acá les quería contar algo, antes de compartirles el próximo cuadro, en realidad es algo del anterior. Esa zona donde vivía Leonora Carrington, Lancashire, es una zona de brujas, es una zona donde hubo quema de brujas en esa zona de Inglaterra, en Lancashire. Ella cuenta eso, o sea, como en otro libro, cuenta un poco esos relatos, que también son relatos tipo, no diría que increíbles, pero sí. El siguiente cuadro que les voy a compartir es el jardín, es como un espacio del jardín de ella. Que acá vemos los caballos y esos jardines enormes y extraños. Y van a aparecer en este texto unos personajes que acompañan a Leonora toda su vida que se llaman Sidhes, como los Sidis, pero Sidhes. Son personajes que aparecen en su vida desde la niñez. También porque la nani, quien la cuidaba a Leonora, la acompañaba con un montón de estos tipos de relatos. Y dice así: toda el ala derecha de la casa es de los hijos. Harold y Maury los remiten a la institutriz y a la niñera. Mademoiselle Beren come en la mesa con sus padres, mientras que la niñera irlandesa comparte el día y la noche con ellos. Y por eso la quieren. A Mademoiselle Beren la despacharían a Francia con todo y la marsellesa. Saben que algún día se irá. Marika Banach nunca. Aunque pequeña y delgada, es reconfortante apoyarse sobre sus hombros o su regazo. Los imanta con sus cuentos de seres diminutos, los Sidhes. ¿Por qué no puedo verlos, Nani? Porque viven bajo tierra. ¿Son enanos? Espíritus que se corporizan y salen a la superficie. ¿Pero por qué viven enterrados? Porque los gaélicos llegaron de España capitaneados por Mir de Spain y conquistaron Irlanda. Entonces los Sidhes descendieron al fondo de la tierra para dedicarse a la magia. Si los Sidhes fueron pequeñísimos, yo podría verlos, yo todo lo veo, Nani. Nani, le dice, nadie ha logrado ver lo más pequeño, Leonora, ni siquiera los microscopios de los científicos. Los Sidhes saltan sobre la mesa donde Leonora hace la tarea. Se meten a la tina cuando se baña, en su cama cuando se acuesta. Leonora les habla en voz baja. Vamos a bajar juntos al jardín, acompáñenme. Mademoiselle Varenne es una peste, ayúdenme a desaparecerla.
Nos tiene hartos con sus participios pasados y sus subjuntivos. Así son los franceses. Los cisnes, incluso, son mejores amigos que Gerard. Los dos han devorado a Jonathan Swift, pero Gerard ya no quiere jugar a los liliputienses, ni a pedir audiencia en el emperador Blefast. A Leonora la gente pequeña que sale de la tierra la aconseja. A Gerard ya no, ni se identifica con la Alicia de Lewis Carroll, ni con Beatrix Potter, que lleva a Peter Rabbit, su conejo, bajo el brazo. Esas son cosas de niña. Los Cides son más sabios que cualquier cosa en el mundo, más sabios que el pez grande en el estanque, y eso ya es mucho decir porque el pez lo sabe todo. La niña se detiene en la orilla, y él le dice que todo va a arreglarse, y los reflejos de plata de su lomo le iluminan. Claro, ayuda a Nani. ¿Puedo hacerte una pregunta que nadie ha podido contestarme jamás? Le dice Leonora. Házmela. ¿Cuándo va a morir mi padre? Eso sí que no lo sé. Nani, ¿por qué tenemos que dormir de noche? Porque es demasiado oscuro para hacer cualquier otra cosa. Las lechuzas sí pueden, los murciélagos también. Siempre he querido dormir colgada de las patas como un murciélago. Sí, es una muy buena postura, circula la sangre en la cabeza, coincide Nani. Durante la noche, Leonora la despierta. Ve un niño sin ropa sentado en una rama de fresno y me está llamando. Nani se levanta y asoma por la ventana. No hay nadie. Tengo que ir por él, se va a congelar bajo el sol blanco. El fresno es un árbol más grande y hermoso del planeta. Tiene sus raíces en el mar, sus ramas sostienen el cielo, al igual que el roble y el espino. Lo habitan las hadas y no aceptaría ningún niño sin su permiso, le dice Nani, sentándose al borde de la cama mientras la niña vuelve a dormirse. Lo mismo sucede cuando van a caminar alrededor de Crookie Hall. Vi un niño que me tendió su manita, una mano muy pequeña, y yo iba a darle la mía cuando gritó y se fumó. No veo nada, Prim. No me digas, Prim. Detesto que me digas, Prim. Mira, allá viene otra vez. Acaba de esconderse detrás de un árbol. Nani busca y le sonríe. Parece que atraes a los cisnes. Si quisiera que jugaran conmigo toda la vida. Si lees, Prim, nunca vas a estar sola. Te acompañarán los cisnes. En la nursery, la niña los dibuja en la pared y su madre no la regaña porque ella también pinta la tapa de las cajas que se venden en las fiestas de caridad. Mauri dibuja flores que luego colorea, Leonora caballos y añade un pony atrás de otro sobre los muros blancos. Mauri admira la destreza de su hija, lo hiciste muy bien. Si Nani le pregunta cuál es su juguete que más ama, Leonora responde, Tártaro, es mi preferido, detesta a mi padre. Si la regañan, se sube al caballo. Si Gerard no quiere acompañarla al jardín, monta sobre Tártaro, hasta que alguien entra a la nursery. Si la privan de postre a la hora de la comida, el balanceo de Tártaro suple con creces el sabor de cualquier pastel de chocolate. Bueno, esto relata un poco la niñez de Leonora. Quería leerles algo más cortito igual. Que dice así: de los 4 hijos, Leonora es la rebelde, lo es por naturaleza y también porque montar le da una libertad de pájaro. Y acá habla de Winky, que es su potranca. Winky es la más confiable, la que la entiende mejor, la cómplice. Apenas empieza a galopar, a Leonora le sucede lo mismo que con el porridge, que era esa comida que comía al principio. Llega al centro, su yegua tiene huesos largos como ella, su pelambre brilla como la que ella trae en la cabeza, la libera del miedo a los adultos que tanto exigen. I'm a horse, I'm a mare, le comunica a quien quiera oírla. Gerard, que es su hermano, la comprende. Eres un nightmare, una pesadilla. En la noche oigo tus pezuñas en el piso y te he visto salir al galope por la ventana, pero qué bueno que no lo eres, ¿verdad? Porque de serlo te irías para siempre. Leonora llega tarde a la mesa. Perdón, me entretuvo un caballo que quería enseñarme su tesoro. Y el papá le dice, los caballos no hablan. Y el hermano dice, a Leonora sí le hablan. He visto que le tocan en el hombro con sus belfos y le preguntan cómo está. Esto es como la vida de Leonora, imagínense desde que nace hasta sus 17, 18 años, es su vida con ese tipo de educación, en esa casa, con ese jardín, con sus caballos y con una constante convivencia con la fantasía y con un tipo de educación también.
De aquí pasaríamos, digamos, a la adolescencia. No sé si alguien quiere preguntar o comentar algo hasta ahora, si van bien con los asuntos. Vamos muy bien, va habiendo comentarios en el chat, pero por ahí los podemos charlar después, porque creo que da para charla, está buenísimo. Perfecto. Bueno, voy a seguir entonces, pasamos a la adolescencia. Más o menos, diría, bueno, 19 años de Leonora Carrington. A los 19 años de ella cambia su vida, o sea, cambia su vida gigantemente. Y para pasar a la adolescencia les voy a compartir aún un cuadro más, que es este cuadro. Acá tenemos a Leonora Carrington. Leonora se vivía a sí misma, o sea, el caballo siempre fue una otra personalidad de Leonora. Y acá podemos ver en el cuadro varias cosas que estuvimos charlando hasta ahora. Por ejemplo, su caballo donde ella jugaba cuando era chica, que es este que está por detrás de su cabeza. Podemos ver que los pantalones de ella, gente, van a ver que son igual que las patitas del caballo que sale por la ventana. Van a ver que tienen como el mismo color y como la misma, tipo, no sé, como la forma. Y se acuerdan que su hermano decía, lo último que les leí, que el hermano decía que ojalá que no fuese, qué suerte que no era caballo, porque si no ella se iría. Bueno, lo que viene ahora es cuando ella se va como un caballo de su casa y de su vida. La hiena es como la personalidad que adopta Leonora, van a ver que es una de las personalidades que adopta ella en uno de los cuentos y en toda su presentación en sociedad, porque a los 19, en esa época y en ese contexto social, venía la presentación en sociedad para el matrimonio. Y van a ver que en el cuadro, la silla donde está sentada, van a ver que la silla tiene, estas son cosas de su fantasía, del mundo en que ella habitaba, tiene zapatitos iguales que los que ella tiene puestos. Y su brazo tiene la misma posición que el brazo de la silla. Van a ver que está el brazo de la silla, está la mano, y al lado tenemos el brazo de ella y su mano. Y son muy, muy parecidos. Bueno. Y antes de entrar del todo en este mundo, que les iba a leer algo chiquito que escribí que dice así: ser un caballo, hablar con los cisnes, ser una hiena, hablar con los animales, escribir de atrás para adelante, siempre fue parte de la vida de Leonora. Ella escribía de atrás para adelante también, siempre. Y esperen que tengo un caudal de libros y apuntes. Y ella decía, hay una entrevista que le hacen en 19, no me acuerdo en qué época, en que ella decía que de alguna manera se comunicaba mejor con sus animales que con las personas. Esperen que quiero leerles el pedacito. Y dice así, y habla de sus gatos, y dice que se entiende más con sus gatos, dice, hablan conmigo, son más claros que los humanos. Esto lo dice en una entrevista en 1998 sobre Ramón y Monsieur, que son sus gatos. Como que ella, lo que me gusta es que no es algo de su niñez, ella a lo largo de toda su vida mantiene ese tipo de diálogo, ese tipo de fantasía. Bueno, quiero, para contextualizar sociedad en esa época, es así. Por ser mujer, su destino parecía estar sellado. Entre las familias burguesas se estilaba que la educación de las jóvenes fuera enfocada a refinar sus modales y brindarles la base para ser dignas mujeres de sociedad, para que llegado el momento pudieran ser presentadas ante la corte y participar en el mercado del matrimonio. O sea, la visión de su familia en este momento es la presentación en el mercado del matrimonio. De ahí pasamos al momento del libro que se llama La debutante. Bueno, ubiquémonos ahora en el contexto de una Leonora que quiere ser artista y que no aguanta más, y su familia tratando de que se case.
Leonora intenta convencer a su madre de que le permita estudiar pintura en Londres. Es una idea tonta y ociosa. Tienes que esperar tu futuro en tu casa. Esperar. No hay nada de malo en pintar, le dice. Yo misma pinto cajas para ventas de... Esperar, pregunta Leonora, y la mamá le responde. No hay nada malo en pintar, le dice. Yo misma pinto cajas para ventas de caridad. Tu tía Edwards escribió novelas y era amiga de Sir Walter Scott, pero jamás se habría llamado a sí misma artista. Habría sido mal visto. Los artistas son inmorales, viven en amacianto, en buhardilla. Jamás te acostumbrarías a un cuarto de servicio después del lujo en el que has vivido. Tú que bailas bajo candiles, vas a barrer el vestíbulo. Además, ¿qué te impide pintar aquí? En el jardín hay muchos rincones que puedes pintar. Quiero pintar desnudos, aquí no hay modelos. ¿Por qué no?, replica Maury. Cualquiera se quita la ropa y es modelo. Leonora se come las uñas. Su única salida es montar a caballo. Ahora sí, estás lista para Buckingham y tu presentación en la corte del rey Jorge V. Le anuncia a su padre. O sea, el panorama era la presentación de Leonora Carrington en la corte del rey Jorge V. La tiara de diamantes de Maury va a dar a la cabeza de Leonora. Yo no me pongo esa corona, es ridícula. Tu vestido es muy hermoso y se complementa con ella. Tienes que lucir las joyas de la familia. Pesa mucho, no quiero. ¿Por qué no me compras un abrigo de gorila o una piel de asno? Eso sí lo llevaría con gusto. Maury se enoja y Leonora tiembla de rabia. Deberías sentirte agradecida. Si fueras fea y torpe no te presentaríamos a la corte, suaviza su padre. Ojalá y lo fuera. No sabes lo que dices. Ponme una bolsa en la cabeza y así acudiré a Buckingham. Yo lo que quiero es pintar. Leonora, te van a mirar como una mujer, no como la pintora que pretendes ser. Eso no importa nada. Lo que yo quiero ser no importa nada, papá. Leonora desafía a su padre, que trasuda autoridad. Si yo fuera una hiena, ¿tendría que ir al baile? Aún así te presentaría en la corte, concluye Harold Carrington. Ojalá, y me convirtiera en una hiena y pudiera gruñir y salivar y cambiar de sexo y reír frente al trono como ella. Ser presentada en la corte es un honor, una ratificación de buen nacimiento, un certificado de pureza, de sangre, de pertenencia a la élite. Las jóvenes se apoyan en su árbol genealógico y son pocas las requeridas. También los familiares son seleccionados con criba y las reglas para entrar rigurosas. Una invitación a Buckingham es un hito en la vida. Este es el contexto familiar. Y sobre eso, sobre esta presentación en la corte, Leonora escribe un cuento después que de hecho se llama La debutante. No sé cómo vienen si es como mucha información, si no les leo un cuento que son 2 hojas. Dígame de verdad, gente, porque por ahí mucho y vienen de mucho Zoom. Vamos, están para... ver. Bueno, les leo un cuento. Recién vimos la visión, o sea, lo que estoy leyendo hasta ahora es de Elena Poniatowska, que es la biografía, digamos, novelada, por decirlo de una manera, de Leonora Carrington. Lo que voy a leer ahora es Leonora Carrington como escritora. Dice así, La debutante. En la época en que sería presentada en sociedad, iba al zoológico con frecuencia. Con tanta frecuencia que conocía mejor a los animales que a las chicas de mi edad. De hecho, iba al zoológico todos los días para escapar de la gente. El animal al que mejor llegué a conocer era una joven hiena. Ella también me conocía. Era muy inteligente. Yo le enseñaba francés y ella a cambio me enseñaba su lenguaje. Así pasábamos muy buenos ratos. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el 1 de mayo. Nada más pensarlo, sufría durante noches enteras. Siempre he detestado los bailes, y más cuando se celebran en mi honor. En la mañana del 1 de mayo de 1934, muy temprano, fui a visitar a la hiena. «Qué lata», le dije, «tengo que ir a mi baile hoy en la noche». «Qué suerte tienes», dijo ella. «A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero al menos podría practicar un poco». «Habrá mucho de comer», añadí. Vi que llegaba a mi casa camiones repletos de comida. «¿Y todavía te quejas?», replicó la hiena molesta. Yo como nada más una vez al día, y deberías de ver las porquerías que me dan». Tuve una idea tan genial que casi suelto la carcajada.
Podrías ir en mi lugar. No nos parecemos lo suficiente, si no iría con gusto, contestó la hiena desanimada. Escucha, le dije, a la luz del atardecer no se ve muy bien. Con que te disfraces, nadie se fijará en ti en medio del gentío. Además, prácticamente somos de la misma talla, y eres mi única amiga, te lo suplico. Se quedó pensando en mi propuesta, pero ya sabía que quería decir que sí. Está bien, lo haré, dijo de repente. Era tan temprano que no había vigilantes a la vista. Abrí rápidamente la jaula y corrimos a la calle. Tomamos un taxi. En casa todos seguían dormidos. Una vez en mi cuarto saqué el vestido que debía ponerme en la noche. Le quedaba algo largo y le costaba caminar con mis zapatos altos. Encontré unos guantes para ocultar sus manos, demasiado peludas para verse como las mías. Al amanecer, cuando el sol iluminó mi recámara, la hiena ya podía recorrerla, caminando más o menos erguida. Estábamos tan ocupadas en eso que mi madre estuvo a punto de abrir la puerta para darme los buenos días antes de que la hiena pudiera esconderse debajo de mi cama. Tu cuarto huele mal, dijo mi madre, mientras abría las ventanas. Date un baño antes del baile, con mis nuevas sales aromáticas. Sí, mamá, respondí. No se quedó por mucho tiempo. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. Apúrate a bajar a desayunar, dijo al salir. Lo más difícil fue encontrar la manera de disfrazar su cara. Pasamos horas y horas buscando la manera, pero rechazaba todas mis propuestas. Por fin dijo, creo que tengo la solución. ¿Tienen criada? Sí, contesté. Pues ya está, llámala. Y cuando entre, nos abalanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. Le llevaré sobre la mía en la noche. No me parece práctico, argumenté. Seguramente morirá al quedarse sin cara. Encontrarán el cadáver y acabaremos en la cárcel. Tengo hambre suficiente como para comérmela, replicó la hiena. ¿Y los huesos? También agregó. Entonces ya quedamos. Solo si prometes matarla antes de arrancarle el rostro. Si no, le va a doler demasiado. Está bien, a mí me da igual. No sin cierto nerviosismo, llamé a Mary, la criada. Nunca lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando Mary entró, me volví hacia la pared para no ver. Debo reconocer que no tardó mucho, un breve grito, y todo había sido terminado. Mientras la hiena comía, yo miraba por la ventana. Unos minutos después dijo, ya no puedo más, me faltan los pies, pero si tienes unas bolsitas me lo comeré al rato. En el armario había una bolsa bordada con flores de lis. Sacó los pañuelos que había dentro y tómala. Hizo lo que le indiqué y a continuación dijo, voltea y mira qué guapa me veo. Ante el espejo, la hiena se admiraba con el rostro de Mary sobre el suyo. Se había comido todo el contorno cuidadosamente de forma que quedaba justo lo necesario. Es verdad, lo has hecho muy bien, le dije. Cerca del anochecer, cuando la hiena ya había terminado de arreglarse, anunció, me siento de maravilla. Creo que seré un éxito en el baile. Cuando la música ya llevaba un rato sonando en el salón, le dije, ya puedes bajar. Recuerda no acercarte a mi madre, porque se dará cuenta de que no soy yo. Aparte de ella no conozco a nadie. Buena suerte, dije, dándole un beso, aunque olía muy mal. Se hizo de noche, agotada por las emociones del día, tomé un libro y me senté junto a la ventana para tener por fin un momento de calma. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Había transcurrido alrededor de una hora cuando se presentó la primera señal de infortunio. Un murciélago entró por la ventana dando chillidos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso, así que me escondí detrás de una silla con los dientes castañando. Apenas me había arrodillado detrás del respaldo cuando el estruendo de mi puerta sofocó el aleteo. Mi padre entró pálida de furia. Acabamos de sentarnos a la mesa cuando esa cosa que ocupaba tu lugar se levantó y gritó, con que huele un poco mal, ¿eh? Pues yo no como pasteles. Luego se arrancó la cara y se los comió, y de un gran salto desapareció por la ventana. Este cuento, gente, es de 1937, cuando ella tenía 20 años. Esta es una Leonora Carrington a los 20. Esa es la visión que ella tenía del contexto que le ofrecían sus padres. Y en esa época, en esa época más o menos, ella conoció a Max Ernst.
Así que les voy a leer una pequeña charla que ella tuvo con Max Ernst a raíz de cómo crear este cuento. Ella le dice, ¿cómo puede pintarse el olfato? ¿Por qué le dice así? Perdón, ella le dice, ¿cómo puede pintarse el olfato? ¿Cómo voy a hacer que mi pintura hieda? Escríbelo, le responde él. Leonora escribe La debutante, para mofarse de su presentación a la corte. Además de hedionda y repelente, la hiena emite un sonido humano, una carcajada hiriente. La pinta con pechos henchidos de leche y ojos de hombre. ¿Cómo van a dejar entrar a una hiena al palacio de Buckingham, Leonora? Porque mata a la sirvienta, se enmascara con su piel, hasta que los invitados la descubren por su olor. Esa es la historia. En esa charla surge el cuento de la debutante también, o sea, que ya era un cuento que se estaba construyendo dentro de ella igual. Y a partir de ahí pasamos a otra etapa, que es la etapa del vínculo de Leonora Carrington con Max Ernst. Leonora conoce a Max Ernst cuando ella tenía 19 y Max Ernst 46. Él estaba casado y empieza un vínculo de un par de años de ellos dos, de ellas dos. Leonora decide huir de su casa y se va a vivir con Max Ernst a San Martín de Ardèche, en Francia. Y ahí vive en una casa de campo durante estos años. En esa época, o sea, Max Ernst, no sé si lo conocen, es un gran representante del surrealismo, y Leonora conoce a muchísima gente a raíz de ese vínculo. No voy leyendo el chat porque si no me pierdo en mi propia narrativa, gente, disculpen, tengo 20 millones de libros después. Pero si no, súmense si hay algo que quieran irrumpir, avanti. Pero bueno, eso. De ese vínculo con Max Ernst, quiero como ellos saber, bueno, de esa historia de Leonora Carrington con Max Ernst, surge, me mareé. Bueno, Max Ernst era judío y alemán, y estaban en Francia, y fue la época de la guerra. Entonces, a partir de esa época, a él lo persiguen, entonces se lo llevan, o sea, los franceses nazis se lo llevan, él logra escaparse, vuelve, se lo vuelven a ir a buscar y se lo vuelven a llevar. Y ahí, cuando él se lo llevan por segunda vez, es como que Leonora en esa época le agarra un ataque y decide ir a buscarlo, y en ese proceso de ir a buscarlo, como que los amigos se dan cuenta, o sea, ella queda sola en San Martín de Ardèche, y los amigos se dan cuenta que ella empieza a como estar medio loca, alienada. Entonces de esa época es que su papá, Harold Carrington, decide internarla en un asilo psiquiátrico donde pasa 3 meses, que es la época de, pues después surgió este libro que se llama Memorias Abajo, que es una de las épocas más oscuras en la vida, o sea, la época más oscura de la vida de Leonora Carrington, algo de lo cual ella no habla de grande tampoco, muy poquito, que son 3 meses en ese asilo psiquiátrico, del cual la va a buscar, la va a visitar su nani en algún momento para buscarla, para llevarla a otro asilo en África, y en ese proceso ya se escapa, y cuando se escapa hacia la Embajada de México, y ahí conoce a Renato Leduc, que es con quien llega a México. Antes de todo esto, quiero contarles pequeños fragmentitos sobre el vínculo con Max Ernst y sobre el surrealismo en la vida de Leonora. De alguna manera, van a ver que hay un montón de videos y cosas donde Leonora queda muy enmarcada en el surrealismo y en esa movida cultural. Pero ella tenía las características del surrealismo antes de que el surrealismo surgiese, ¿se entiende? O sea, ella como a veces le da fiaca quedar enmarcada como en el contexto del surrealismo, porque el surrealismo existía en Leonora previo y siguió existiendo en ella hasta el final de su vida. Y ella de hecho dice,
Aunque el mundo la conoce como surrealista porque vivió de 1937 a 1940 con el pintor Max Ernst, ella prefiere ser ubicada como defensora de los derechos de la mujer. Aunque me gustaban las ideas de los surrealistas, André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas. Solo nos querían a nosotras como musas alocadas y sensuales para divertirlos, para atenderlos. Además, mi reloj no se detuvo en el momento, solo viví 3 años con Ernst, y odio cuando me quieren encajonar como si fuera una tonta, solo porque compartí la vida con un personaje famoso, subraya. O sea, Max Ernst es un artista increíble y el surrealismo es un movimiento increíble, pero otra cosa es que eso encajone a Leonora como en que su virtud queda vinculada al surrealismo, ¿no? Cuando ella... hay una charla muy linda, también un diálogo con André Breton, de la época en que Leonora vivía con Max Ernst en esa casa de San Martín de Arreche. Iban todo el tiempo artistas y convivían artistas en ese lugar. Y hay una charla muy linda que también define el personaje que era Leonora Carrington, y que dice así. Aunque parezca que falta infinito, ya estamos cerca de que cierre, no se preocupe. Dice así. Espérenme. Nadie pela papas como tú, o sea, observen esto, nadie pela papas como tú, ¿por qué eres tan hábil? Tan hábil, le pregunta André Breton, y ella responde, porque uso los 2 hemisferios del cerebro. Y un amigo que estaba ahí, André Pierre, de Madariaga, rompe una nuez y le dice, así es tu cerebro, Leonora. Y ella dice, no, el mío va mucho más lejos, perfora la bóveda celeste. Poseer un telescopio, si en su otra mitad esencial, el microscopio, es un símbolo de la más negra incomprensión. La tarea del ojo derecho es ver en el telescopio, mientras el ojo izquierdo se asoma al microscopio. Y creo que Leonora Carrington todo el tiempo tenía esa doble mirada, como estar mirando a lo macro y a lo micro en simultáneo. Me parece muy interesante esa combinación. Les voy a compartir 2 cuadros. Este es uno que hizo Max Ernst de Leonora Carrington. Él decía que si alguna vez Alicia en el País de las Maravillas hubiese sido adulta, sería Leonora, sería como Leonora. Que esa era una Alicia en el País de las Maravillas adulta, era una Leonora Carrington. Y este es un cuadro que hizo Leonora de Max Ernst. Él tiene una obra increíble también, Bispen, que es un retrato de él, que van a ver que está el caballo, y miren las medias y el suéter. Esto es 1939, es un retrato de Max Ernst. Y después les voy a compartir un cuadro más, que es un cuadro de Down Below, que es de la época en que estuvo en el psiquiátrico, los 3 meses, que la medicaban con algo que se llama corneazol, algo así, y que es como que da electroshocks, o sea, fue una época, nada, muy oscura. Cuando ella se escapa de Down Below, cuando ella se escapa de este lugar, ella se escapa porque le iban a llevar a otro psiquiátrico en África, en Sudáfrica, o en África, no me acuerdo dónde exacto. Cuando ella se escapa, va hacia la Embajada de México. Cuando va a la Embajada de México va en busca de un amigo que se llama Renato Leduc. Ella conoció a Renato Leduc cuando una noche fueron a cenar a la casa de Max Ernst Picasso. Picasso iba a cenar con Leonora y Max Ernst. En esa cena, Picasso lleva a Renato Leduc, y ahí ella lo conoce. O sea, ese era el ambiente en que se estaba gestando el arte y el pensamiento de esa época. Cuando va lo de Renato Leduc, Renato es un poeta, y con él se casan, o sea, ellos 2 se casan, Renato y Leonora, emigran a Estados Unidos y de ahí a México. Y ahí empieza la vida de Leonora Carrington en México, que es como una época amable en su vida, por decirlo de alguna manera. Les voy a leer algo que escribí yo para contextualizar un poco esta época que es la de la adultez. Esto es México. ¿Qué es ser niño? ¿Qué es ser niña? ¿Qué es ser adulte? ¿Qué es ser caballo? ¿Qué es ser hiena?
Leonora adulta, adulta niña, yendo a Francia a vivir con Max Ernst, huyendo de la guerra. Niña, adulta niña, en un asilo para locos, huyendo a Estados Unidos y de ahí a México. Adulta niña, casándose y teniendo sus hijos y pintando y escribiendo y haciendo esculturas y hablando con los animales y sintiéndose caballo hasta el final de sus días. Leonora hizo cruce de tierras, de lenguas y de mundos. La realidad más palpable y la más impalpable, pero no menos real, que solemos llamar fantasía, formó parte cotidiana de toda su vida. En México, Leonora alcanzó la plenitud en la pintura. En México tuvo sus hijos. En México vivió hasta el final de sus días. Y dice su hijo, mi madre no se hallaba del todo ni en Inglaterra ni en México. Tal vez si hubo un país donde ella se halló, ese país es el arte. Leonora, cuando llegó a México, ella ahí, o sea, mucha gente de esa época con la guerra emigró a México. Entonces había muchos artistas de todos lados que estaban en ese lugar. Su gran amiga fue Remedios Varo, que hubo una muestra muy linda en Malva. Ella se separa de Renato Leduc cuando llega a México y se termina casando con otra persona, o sea, siguen siendo amigos ellos siempre, y se casa con Chiqui, con quien tiene sus hijos, que es un fotógrafo, no me acuerdo ahora si húngaro, por ahí estoy diciendo mal el país. Bueno, ella se casa con él y con él tiene sus hijos, y con él sigue compartiendo el tiempo. Les voy a compartir, para ir cerrando ya, unos cuadros más. Porque me gusta nomás, que es un cuadro que se llama Are You Really Serious? ¿Realmente estás siendo serio? Y que nos habla un poco de esto que hablábamos al principio, del límite de la fantasía y la realidad. Si ven cualquier documental o cualquier entrevista en YouTube que vean de Leonora, ella está sentada en la mesa de su cocina y tiene al lado una escultura de animales y personajes sorprendentes. Ella pinta y hace esculturas. Y habita en su mundo todo el tiempo personajes sorprendentes. Y pensemos un poco en esto de no interpretar, en mirar las cosas hasta que las cosas nos hablen, como tratar de repensar que el racional no sea la primera forma de capturar lo que vemos. Lo digo en el arte y lo digo en la vida en general, ¿no? Como dejar que las cosas nos hablen. Y ella cuenta que cuando pinta no es que a ella se le ocurre una idea, sino que le llega un sentimiento de que está bien. Esto está bien, es como un sentimiento de es por ahí. Es por ahí el color, es por ahí la forma, un sentimiento de que está bien. Y dice así, la cuestión, estas son sus palabras, la cuestión no consiste en si las personas hacen o no una interpretación errónea. La mayoría de la gente no es capaz de formarse ninguna opinión. Una vez un perro le ladró una máscara que hice. Ese fue el comentario más honorable que jamás he recibido. Eso, nada, creo que podemos ladrarle a sus cuadros. Y Total, es como que lo identificó como un ser. Totalmente. Bueno, y esta es una pintura más, que solo se las comparto porque ahora les voy a compartir una foto de ella haciendo una escultura de esta misma pintura. ¿Qué es esto? Perdón que pase rápido igual. San Antonio, creo que es. Ven que es esta misma figura de la cabeza a las barbas, la cabeza a las barbas, y esta llena de horquillas es ella de grande, sentadita mirando el cuadro que está a un costado, que es el mismo que está ahí, la escultura. Y para cerrar les voy a leer solo una pequeña conversación de Leonora y Max Ernst, para que entendamos un poco un mundo interior, digamos, un mundo interior y exterior, y el surrealismo y cómo las personas nos enriquecemos entre nosotros. Mira, Leonora, toma el pincel y a ti también te crecerá un bosque. ¿Qué es un bosque?, pregunta Leonora. Y él responde, un insecto sobrenatural. ¿Qué es lo que hacen los bosques? Nunca se van a dormir temprano. ¿Qué es el verano para los bosques? Cambiar sus hojas en palabras. Muy bien.
Dicho esto, quedamos abiertas a conversar. Fue un resumen raudo de la vida de Leonora Carrington. Compartamos o veamos lo que dice el chat. Creo que me corrí. Solo para decir que en el chat hay comentarios de embelesamiento más que nada, y hubo un comentario de Pame, no sé Pame si estás, si querés charlar sobre eso, bien al inicio. Después, solo para que sepan que habíamos pensado en hacer media hora de esta charla y media hora de algo más financiero, pero no pasa nada, pasaremos lo financiero para otro momento, porque creo que ahora nos dan ganas de seguir con esto. Quienes puedan quedarse, buenísimo, quienes no, yo creo que voy a cortar la grabación. No sé, Lucia, si querés que corte la grabación de las No, preguntas, o dejamos. vamos a dejar y compartir, porque por ahí surgen temas que nos puedan, no sé, Total. cualquier cosa, si alguien prefiere que nos sacamos, pero Perfecto. ya está, compartamos. Bueno, Jacqueline creo que iba a decir algo. sí. No, primero que me encantó, gracias Lu, qué flash todo. Llegué unos minutitos tarde, así que me perdí el inicio de como la contextualización de quién era, porque yo personalmente no la conocía. Sí me pareció muy flashero que la parte del que haya salido con Marx Ernst, que es un artista que en mi adolescencia me flasheaba mal. Y tipo viendo los cuadros de ella y las cosas y todo, digo, esta gente, por favor, nada, una locura hermosa. Y entonces me dio curiosidad qué pasó con el tipo, que se lo llevaron. Si sabes el final de esa parte de la historia. No, después él siguió su vida, o sea, Max, ella después se encontraron, o sea, después, o sea, no sé cuánto tiempo estuvo, pero después como que se siguieron sus caminos ellos dos y se volvieron a cruzar en Nueva York. Cuando ellos dos se conocieron, o sea, él estaba casado, después él se fue con Leonora, después él se lo llevaron, después se encontraron en New York, pero medio como que, y después ya se siguieron su camino, o sea, creo que fueron esos 3 años de una historia de amor increíble aparte, y muy nutritiva para los dos, solo que pasa mucho eso. Yo cada vez que veo videos en YouTube en que se atrapa a Leonora en el surrealismo, me da un poco de nervios, ¿se entiende? Como que siento que ella, o sea, para mí el surrealismo es un movimiento increíble, o sea, no estoy poniendo en duda ni el surrealismo, ni Max Ernst, ni nada, pero no es que el surrealismo la empoderó a Leonora Carrington, ella ya tenía un montón de potencia desde antes y como para que no la diluya el reconocimiento surrealista, digamos. Eso no sé si se entiende. Como que siento que, bueno, y ella es una artista, escribió, o sea, tiene un montón de cuentos. Justo ahora salió una edición, no había más. Justo el otro día fui, porque estaba buscando otro libro, y salió por el Fondo de Cultura Económica de cuentos completos, que está disponible. Son todos un delirio, o sea, son como el que le leí de La Hiena. Y el del Juan sin cabeza. Juan, sí, ese es el sector cuentos para niñas. No. Tiene otro de uno que se comió una pared, que entonces se le hizo una casa, que fueron a... No, es increíble, es muy cortito también, tipo, y un nene que se comía la pared, entonces el papá le compró unas pastillas de pared y se le hizo una casa en la cabeza, o sea, eso es todo el cuento. Como cortitos y borrachos. Bueno, aprovecho que tengo el mic abierto y te reformulo una pregunta de una conversacioncita que se dio en el chat mientras. O sea, ya que vos además estás dando como estas charlas, ¿qué son? Charlas, Sí, cursos, sí. con tu mamá. Fantástico. De otras artistas, escritoras o pintoras o lo que sea, pero que vengan de no una clase social privilegiada, o sea, como que surgió el tema de si el arte, bueno, es un privilegio, de que muchas veces recordamos artistas que, bueno, esto que vienen de familias aristocráticas, etcétera, etcétera, si nos querés compartir algo.
Justo, miren, cuando yo leía, o sea, creo que la última vez que lo di, cuando lo di ni pensé en eso, hoy mientras leía pensaba todo el tiempo, pensaba mucho en esto de la aristocracia y de los privilegios y demás. Creo que probablemente todo, o sea, sin duda, todo eso permitió que ciertas cosas ocurran, que se perpetúen, que ella pueda, ¿entendés? Pues sus preocupaciones no fueron económicas, ¿no? Estaba pensando, o sea, creo que realmente son muy, recién ahora se está sabiendo de un montón de artistas, tipo de 1900 hasta ahora, tipo, que por ahí están absorbidas en la nada. Sin duda debe haber habido gente que sin un mango o de no clases privilegiadas, pero va a ir tardando más en llegar, ¿saben? Para mí. No se me ocurre ahora, no sé si ya tenés presente a alguien. Yo pensaba un montón, porque mi abuelo era re pobre y huérfano, tipo, eran 3 hermanos que trabajaban en la calle y el chabón en Sudacalandia fue un artista plástico, digamos, que llegó hasta París. Entonces, para mí, hay algo de que, o sea, yo no sé si esa es la vara para medir el arte. Creo que Leonora, por ejemplo, fue un incordio en su núcleo cultural, imagínate, o sea, eh, nada, cuando pudo se fue a la mierda. Ella resignó todos sus privilegios en cuanto pudo, y se fue a México, de vivir en Crookie Hall en Inglaterra, se fue a México, tipo no se fue a Holanda. Entonces para mí, el artista en este caso, pero más que decir artista me gusta decir en este caso la pintora, porque ella en ese momento se definía como una pintora, la escritora, siempre despega de su medio, ¿no? Sin duda que ella tuvo ciertos privilegios, pero también tuvo ciertas opresiones, porque era mujer, porque estaba destinada a casarse y tener hijos y entrar en el mercado del matrimonio, como dijo Lucía. O sea, todos tenemos privilegios y somos subordinadas a ciertas cuestiones. Para mí lo interesante es pensar qué hace uno con eso, ¿no? Y claramente hay artistas que transgreden de una manera proactiva, constructiva y que generan, que abren otras posibilidades. Creo que Leonora tiene eso, ella te abre la cabeza. Imagínate en 1930 alguien escribiendo ese tipo de cosas, la intensidad del relato de la hiena que se pega a la cara de la sirvienta sin ningún dramatismo, porque entonces Leonora le dice, eso no es muy práctico por el cadáver, no, pero yo me lo como, bueno, entonces sí. O sea, imagínense pensar eso y escribir eso a los 20 años en ese contexto. Entonces para mí la gran valía es esa vuelta de tuerca y ese camino que abre en una sociedad súper rancia, en su caso de aristocrática y esto, ¿no? Pero creo que hay un montón de artistas que salen del barro total y que hoy en día sabemos de más gente que es cartonera y es artista, que escribe, que pinta. Pensaba que hoy en día, sin lugar a dudas, y que en esa época, o sea, para mí Leonora, incluso si miramos sus videos a posteriori, tipo, ella no replica la lista, o sea, ella genera o construye otra vida. En México, uno la mira, esa viejita sentada en su mesa, tipo, solo tiene el acento, le queda el acento inglés, ¿entendés? Pero ella trató de construir bajo todo lo que pudo otra cosa. Pensaba, o sea, creo que muchas veces el arte viene de lugares de lucha, tipo ya sea por la pobreza, por la marginación, o porque estás en un lugar donde no te sentís confortable. Creo que es más difícil para una mujer en esa época de clase, que viene de clase humilde. Igual hay muchas escritoras hay, porque el problema de la pintura es que es cara hoy también. El arte plástico siempre fue caro, o sea, necesitas recursos. Vos podés escribir en tu casa, y hay muchos escritoras y escritoras de la guerra, tipo, en ese cruce leímos también a Agatha Christoph, o sea, gente que vino de la guerra, emigró de un lado al otro, arrastrado de un lado al otro, es como, estaba pensando,
sí, artistas plásticas. Yo creo que el arte plástica también fue, la pintura es un lugar distinto, me parece. Pero también por eso, porque necesita presupuesto. Creo que ahí, Nati, San Martín, Avanti, no sé. Hablemos. Sí, perdón que no prendí la cámara, pero estoy acá escuchando muy atentamente. Estaba pensando, mientras las escuchaba recién, que hace poquito que descubrí a Leonora y a Remedios Varo y un montón de gente y empecé a leer, vi que Remedios Varo tiene una historia como medio interesante porque ella hizo del arte su medio de vida, ella necesitaba laburar, no podía vivir sin trabajar, no tenía, o sea, no le mandaba plata a la mamá ni nadie, y ella vendía cuadros a pedido, cuadros no, diseños a pedidos para Bayer. Y Bayer le encargaba cuadros o de artes, por decirlo así, porque no eran cuadros, eran artes, eh, para ponerle una imagen a algunos tipos de remedios que tenían que ver con el dolor de cabeza o con algunas cosas así. Y era una locura porque la mina era, no sé, hacía lo que ella quería, pero trabajaba para una marca. Y nada, eso me parece como una vuelta de tuerca muy, muy, muy copada. Sí, Remedios, Bayer. Y nada, y también la figura del mecenas, ¿no? Dije Remedios y por ahí dije mal, Remedios Varo, dije bien, Remedios, Sí, Remedios, dijiste, Bayer. bien. Aunque fue... Ok. Ok, perdón, no, es que entre tanto surrealismo aparece a propósito. Me encantó. Eh, yo creo que, o sea, ahora cuando hiciste la pregunta, ya que me quedé pensando, se me puso en blanco el cerebro, pero creo que Leonora es, de hecho, es un ejemplo de un artista que viene muy de la aristocracia, pero muchas veces no salen de ahí ni ahí. O sea, muchos vinieron de otros lados. Creo que eso. Después si se me ocurre alguna pintora puntualmente, estaba pensando en Hilma af Klint. ¿Vieron? ¿Conocen a esa artista Hilma af Klint? Es una artista que yo cuando estuve en realidad la conocí de casualidad en una muestra en el Guggenheim en Nueva York, y es muy loco porque es una artista increíble también de la época de 1900, o sea, no me acuerdo qué fecha, y totalmente silenciada, o sea, cuando yo la vi se me cayeron las lágrimas cuando vi su obra, porque pensé, cómo no la conocíamos? O sea, ¿cómo no se supo de ella? Y creo que en parte lo que sucede es que sí hubo artistas, pero lo que sí no se lo silenció. En términos de artistas mujeres, para mí hubo mucho silenciamiento de la obra. O sea, como no dar lugar. Por eso también yo o sea, cuando hablo de Leonora, trato de despegarla del surrealismo, porque ella no necesita el surrealismo para existir. O sea, buenísimo estar en el surrealismo, pero no necesita el surrealismo para que la reconozcamos como artista, digamos. Nada, creo que esto es... Creo que algo que dice Barbie también, esto de que, bueno, la persona que está en una posición socioeconómica más conveniente, tiene sus contactos, puede llegar más, entonces es normal que se nos ocurran menos artistas plásticas, mujeres pobres, y ahora podemos mencionarlas porque ya hay re pocas que han pasado en la historia, y encima que no sean gente rica que tenga medios como para, bueno, esto, llegar a un diario, llegar a lo mismo que nosotros hacemos básicamente, todo se nutre del marketing en un punto. Entonces, de una que debe, o sea, tenemos que contemplar eso, ¿no? Que un montón de gente no pasó a la historia y que seguro que están ahí, en el silencio. Y Hilma af Klint también era tipo vida rural, nada, no era una persona acomodada en absoluto, y pintó una cantidad de obra y una cantidad, o sea que ya solo el tamaño de las telas, que en general, no sé, tienen 2 metros, una cosa así, 1,5 metros por 2 metros, y no sé, miles, tipo 2000.
no sé, me parece muy, muy impresionante esa determinación de hacerlo, siendo que ella en un momento, por consejo de alguien, toma la decisión de no mostrar nunca su obra. Sí, gente, Hola, nada. sí, perdón. Dame. Lu, había sido yo la que tiró. Yo creo que mi error fue tirar en general el arte, ¿no? Esto del arte y el dinero. Mi impresión fue más con los cuadros, ¿no? Yo fui a ver una muestra de mujeres argentinas y todas, la mayoría, o sea, no te contaban la historia de todas, pero todas apagadas, las que pudieron ser rescatadas, eran hijas de familias adineradas que podían ofrecerle a sus hijas o esposas la posibilidad de los hombres, la posibilidad de desenvolverse como pintoras. Entonces ahí voy, más que artistas, es pintoras, ¿no? Eso que yo pensaba cuando vi las obras, ¿no? Y después ya él tira, bueno, me dice, ya él me decía en la conversación, ¿qué es arte? Por ejemplo, ahora voy a entrar yo en una horita, por ahí tal vez me voy, a una conversación del pueblo aborigen, estoy indígena, estoy interesándome. Y eh, hay mucha cosa que hacía el pueblo indígena que no es considerada arte. Por ejemplo, mi mamá teje, mi tía tiene una tía que borda, y no hay reconocimiento artístico en esto porque por la misma cosa, ¿no? Callado, bueno, nada, te venden, te regalan, porque ni los vendían, entonces si te regalan como X cosas, ya eso es una cosa que no, y tu historia no, digamos, entonces es mucho más difícil que eso tenga fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi tía, que es una gran mujer que teje y borda muy bien, ella compite en el skateboard. Fíjense esto, o sea, los indígenas en Chubut se llevaron bárbaro con los galeses. Genial, nunca se mataron entre ellos. Y el skateboard es una fiesta, es una competencia que hacen los galeses, gales, y en Chubut se repitió. Y tiene muchas cosas, en Chubut tiene cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, no sé, hacen traducciones del portugués, del español al galés y se compite de poesía, se escribe poesía en galés, se escribe poesía en español, se hacen traducciones, cosas que en galés no. Y una de las cosas que sumaron es tejido y bordado, y mi tía compite y gana todo el tiempo con ellos. Entonces digo, me parece que también ahí hay una pérdida de la cultura también por empobrecimiento, ¿no? Y por soterramiento, porque te pisan, ¿no? Pero bueno, siempre hay un lugar por donde se destapa. Pero bueno, creo que mi error fue decir el arte, creo que era más decir pintoras, ¿no? Porque que soy una mujer que teje, creo que puede tejer en cualquier contexto. Nada, por un lado pensaba que es eso, como que es esto de qué es arte, qué sí, qué no, nada, como construir las sensibilidades, ampliar el rango de sensibilidad, porque incluso en el arte del museo, cuando uno ve obra, como que para mí nos educamos, o sea, aprendemos a ver, ¿se entiende? Uno va, mira una obra, no entiende, no te gusta. O sea, es muy rápido que uno decide, que decidimos si nos gusta o no nos gusta algo. Creo que es aprender a mirar una pintura, aprender a mirar un bordado, aprender a desarrollar la sensibilidad de conmoverse por las cosas, o sea, y sí, o sea, después si se me ocurre alguna artista mujer argentina que no venga de la aristocracia puntualmente, pintora, Bien. digo, estoy pensando. Voy a compartir algo, Lu, Sí, por favor. con esto de que la pintura es cara y tal. Imagino entiendo que para un artista, expresarse a través del arte es algo vital. Y yo, por ejemplo, justamente hablando de gente que hace arte plástica sin recursos, mi vieja, personaje, hay días que no tiene para comer y pinta con plásticos de la calle y levantaba madre en cosas del mar y hacía sus cuadros y tal. Está bien, no sé si alguien lo va a reconocer un día como este arte vale o está buenísimo, no sé qué. Pero es esa necesidad de que, tipo, no puede no hacerlo. O sea, va más allá de cualquier contexto y el arte plástico, esto de que sea más caro o
no sé, tal vez no siempre los recursos son los óleos y tal, como elementos, y de ahí viene que exista también arte plástico de, bueno, eso, de gente que salió de la pobreza. Cosas. No, para mí de una. Yo siempre, y siempre podés dibujar, o sea, siempre podés ir por otro lado, definitivamente, o sea, re. Y creo que es eso, que es una necesidad, o sea, vas a resolver, vas a pintar con sangre. Claro, pero también, o sea, yo ahí mencioné los óleos porque no vas a tener un cuadro expuesto pintado con sangre en el siglo XVIII, Claro. o mujer, o sea, seguro que existió eso, Ni con óleos. pero, o sea, ni con óleos, imagínate, o sea, con óleos ahora sí se está rescatando lo que en aquella época, pero nada, o sea, obviamente que no hace falta para nada tener un óleo, pero medio que en esa época era el canon de lo que era una pintura o no, y esto que dice Pame de, bueno, si es con lana y es pueblo aborigen, es artesanía, listo, ya está, no entra en la categoría de arte. Eso es artesanía y es menor y es popular y bueno, todo eso también son como paradigmas a priori que impiden detectar obras. No, y nada, en esta última, o sea, por suerte realmente están como emergiendo un montón de voces silenciadas en muchos ámbitos, y creo que en el arte también, y es impresionante la cantidad de mujeres. O sea, hay muchos talleres o cosas de artistas argentinas o artistas de artistas que formaron parte de movimientos sumamente conocidos y que no aparecieron, no emergieron, o sea, no sé, no son conocidas. Voy a poner en el chat una charla es una charla TED de dos hermanas que propusieron, una es matemática y la otra es artista, y bueno, relaciona como la matemática no euclidiana y la forma de los corales, y a partir de eso empezaron como a proponer hacer un arrecife de coral de crochet. Y eso se extendió y un montón de gente empezó a tejer sus arrecifes de coral. Ahí está explicado de una manera increíble. Y nada, o sea, y reúne varias cosas. Primero, lo de que, digamos, o son mujeres o son personas que al asumir la actividad de tejer crochet, están asumiendo una tarea que es muy femenina originalmente, ¿no? Y después, por otro lado, eso de llevar al tejido a la categoría de arte y no artesanía. Es muy interesante, voy a poner acá el link. Bueno, gente, gracias por compartir. Me dio timidez, le juro, estaba más nerviosa de cuando hice el taller. Gracias, Lu. A ver cuándo das un nuevo taller. Si somos nosotras, Lucía. No, igual, no sé. Vienen, no sé. ¿Cuándo das otro taller? Que podamos sumarnos o algo. Bueno, en realidad no tengo uno nuevo, pero con mi mamá vamos a volver a dar el que dimos en esa librería en Mandolina, ahora en julio. Pero eso, es en julio, y si no, cuando arme otro les voy a contar. Pero si hay alguna de las cosas que se hablan que alguna vez les interesa, gustosa comparto también. Me encanta. Me voy a anotar el taller. ¿Está en tu coso? ¿En tu Instagram? Perfecto. Después, gente, yo tengo, creo que Nati San Martín compartió el PDF del libro de Leonora Poniatowska, de Elena Poniatowska, pero tengo el cuento de la debutanta, se los puedo compartir, y hay varios videos de YouTube de Leonora Carrington que ella es increíble. Tiene una mezcla de inglés, castellano, es re parca, y habla sobre la maternidad, habla sobre muchas cosas, una mina muy transgresora para su época. A ver. ¿Sabes qué? No sé, Jackie. Sobre el erizo.
Bueno, eso. Gracias, Lucía. Vení, la próxima hablamos de financieros, viejo. Que teníamos puntos, de un montón de cosas. De una. Lucía quiere hablar sobre la jubilación. Sí, quería hablar sobre la jubilación. Mi tema era la jubilación. Pensar la jubilación. Pensar nuestras jubilaciones. Gracias por todo este conocimiento. Un placer, Lucía. Nos vemos. Gracias, Marce, por poner tu Sí, Zoom. Zoom. Llegamos justo a la hora pico, a la hora límite. Así que nada, nos seguimos charlando por ahí, por el WhatsApp. Gracias a todas. Chao, muchas gracias. Gracias, besitos. Ujú. Gracias.